palabra el senador Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 constitucional en materia de educación superior gratuita. Gracias. Señora Presidenta, tengo dos iniciativas. Dos iniciativas. Sí, están turnadas para el día de hoy. No sé si podríamos presentarlas en esta misma momento. Adelante, senador. Muy amable. Agradezco mucho, señora Presidenta, y me dirijo a ustedes con un tema muy importante, sobre todo que he compartido con el senador Rubén Rocha, buen amigo y presidente de la Comisión de Educación, y sobre todo el tema que tratamos que tiene que ver con educación. Igualmente quiero agradecer a los universitarios de Querétaro el que hayan participado en este diseño, a estudiantes de posgrado y profesores de posgrado de la Facultad de Derecho, profesores de Ciencias Políticas y profesores de la Facultad de Ingeniería, que hemos trabajado el tema de ciencia y tecnología y educación y el cual queremos poner aquí a su consideración. Estamos tratando 5 puntos importantes en el tema educativo y que yo creo que coincidiremos todas las bancadas, porque ya también vi una iniciativa de Movimiento Ciudadano que viene también adelante en ese sentido y que tenemos que trabajar. Una primera que estamos poniendo en la mesa del artículo 3 es la misma que presentó el senador Martí Batres, Movimiento Ciudadano la repetirá, que es que la educación superior de este país sea obligatoria, que no sea un lujo, que no sea algo opcional para nuestros jóvenes, sino que el gobierno se comprometa a ofertar los espacios necesarios para que ningún joven se quede sin estudiar. Hay que recordar que en este país 7 de cada 10 jóvenes se quedan sin espacios para ingresar a la universidad. Solo tenemos una cobertura del 34%. Economías que no tienen la misma capacidad que este país, como Uruguay o Argentina, tienen el doble de cobertura de lo que ha creado México. Y por lo tanto, el que la educación sea superior permitirá que el gobierno se comprometa precisamente en la cuestión presupuestal y en los espacios necesarios para ello. Igualmente, como punto 2, es que existe un presupuesto mínimo para la educación. Ya está en la Ley General de Educación desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, pero Hacienda nunca se compromete en ello, dado que de ella no depende el Producto Interno Bruto. De tal manera que estamos proponiendo que al menos se destine un 20% del presupuesto federal a educación en este país, dividido en un 11.5 educación básica, 3.5 a media superior y 5 a superior. Actualmente, con los recortes, el presupuesto que se destina a educación está alrededor del 15%. En nuestros buenos momentos llegó al 17%, pero nunca ha llegado al 20%. Ese debe ser un tope mínimo para de ir creciendo y poder invertir en educación lo que es necesario para ello. Hay un senador colombiano, Antanas Mockus, y el rector de la Universidad Nacional, que mencionaba la importancia que tiene la educación en sentido, que debemos de entender que en cada niño que va todos los días a la escuela, en cada maestro al impartir su cátedra y en cada madre que revisa la tarea de estos niños es donde se está jugando la soberanía de este país. Y es con la ciencia y tecnología que nos vamos a jugar también el futuro de este país. Igualmente, estamos introduciendo en esta ley que el presupuesto no podrá ser menor en términos reales al año anterior, que es una iniciativa que también mi compañera Blanca Piña presentó y que estamos también retomando, no solo para educación superior, para toda la educación de este país. En cuando hay una crisis o algún recorte, no puede haber, la educación no puede pagar ello. Recuerden, a nivel familiar, ¿qué es lo que hacemos? Educación, salud y alimentación nunca escatimamos. Podremos reducir nuestros gastos en viajes y otra cosa, pero nunca en educación. Y por lo tanto, la educación debe ser un puesto irreductible en todos los niveles educativos. Asimismo, estamos proponiendo que las entidades federativas y municipios se comprometan con la educación superior. Hay que recordar que las universidades estatales son de los estados, no son nacionales, son estatales, y por lo tanto haber un compromiso peso a peso de lo que pueda aportar la federación con los gobiernos del estado. Y por último, que la distribución del presupuesto se realice de acuerdo a la matrícula, que no tengamos universidades de primera y de tercera.
que un joven zacatecano merece el mismo recurso que se destine a su educación como un joven del Distrito Federal, y es importante. Tenemos actualmente universidades que gozan de más de 100,000 pesos por alumno y universidades que tienen 30,000 a 40,000 pesos. Esa es la parte importante en ese sentido. De tal manera que estamos proponiendo lo siguiente: en el artículo 3, toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta, la media superior y la superior serán obligatorias, es lo que estamos introduciendo. Igualmente estamos adicionando el párrafo segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en la fracción cuarta del mismo artículo para quedar como sigue. El presupuesto destinado a la educación nunca podrá ser menor en términos reales al año anterior. La Federación, entidades federativas y municipios concurrirán en invertir al menos el equivalente al 20% del presupuesto federal en educación, distribuido de la siguiente manera: al menos el equivalente al 11.5% en educación básica, al menos el equivalente al 3.5% en educación media superior y al menos el equivalente al 5% en instituciones públicas de estudios superiores que radiquen dentro de la extensión territorial de cada entidad federativa. El monto de recursos destinados por las entidades federativas a las escuelas públicas de educación superior no podrá ser inferior al monto otorgado por la Federación a dichas instituciones. Tales recursos deberán ser distribuidos de manera proporcional al número de alumnos que tiene cada institución educativa. Eso es en cuanto al artículo, nuestra iniciativa en cuestión de educación, señora presidenta. Gracias. Si me permite pasar a la siguiente. Pasaremos a la siguiente iniciativa que presentamos en conjunto con el senador Pech de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y que tiene que ver también con educación. A fin de cuentas, educar un pueblo son herramientas que damos, pero realmente la riqueza que puede generar esa educación es en cuanto con ellos podamos resolver los problemas que tiene este gran país. Y un gran problema que tiene este país es que el 96% de la tecnología que se usa en este país es extranjera, no es hecha por nosotros. Desde las tabletas que tenemos, desde los micrófonos y todo. ¿De qué sirve tener una calidad educativa si no logramos que nos podamos ahorrar esos recursos que vienen de fuera? Y la gran pregunta es, ¿qué hace rico a los países como Alemania o Japón? Lo que hace ricos países no son sus materias primas ni su riqueza solamente. La materia prima más importante que esos países tienen es la materia gris de su gente, y es lo primero que tenemos que ver igualmente los mexicanos. Eso es lo que nos va a hacer ricos en todos los sentidos para poder crecer y que podamos tener un país en donde exista, como existió hace muchos años, el sueño mexicano y no nada más el americano. Por lo tanto, igualmente estamos introduciendo 5 reformas en la Ley de Ciencia y Tecnología, en la ley también que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, y también en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. El primer punto que estamos introduciendo es que el presupuesto destinado a ciencia y tecnología e innovación será progresivo e irreductible para poder llegar precisamente a lo que está establecido en la ley del 1% del Producto Interno Bruto. O sea, tampoco la ciencia y tecnología puede pagar los costos de alguna crisis económica en este país. Igualmente, una de las cuestiones, como lo decía, que ha hecho rico a estos países desarrollados ha sido simplemente la convicción de que se puede resolver los problemas que ellos tengan por sus propias manos. Hubo un presidente en este país que dijo que este país tenemos que construir los mexicanos, y se logró crear Altos Hornos de México, nace en ese sentido, nace Cementeras Mexicanas y demás. Tenemos que seguir bajo esa misma política que este país tenemos que seguirlo construyendo los mexicanos en todos los aspectos. Por eso el gobierno tiene que poner el ejemplo, y estamos proponiendo que las empresas del Estado destinen al menos el 0.5% de sus ventas a los fondos de investigación y desarrollo que maneja el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto significa Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera. ¿Sí? Tenemos que entender que países como Japón, por ejemplo, Japón en los 60s tenía el mismo ingreso casi per cápita que México.
¿sí? Éramos igual de pobres o ricos en sentido. ¿Qué empezó a hacer en los 60 Japón? Empezó a hacer su primer carro, el Subaru. Y fue una decisión precisamente del Ministerio de Industria y Comercio Internacional. No fue una iniciativa de la empresa, fue una iniciativa del gobierno de desarrollar. Empezó a hacerlo con el único motor que se desarrolló en ese país, que era un motor de 300 centímetros cúbicos, que es de una motocicleta. Con eso empezaron a desarrollar su primer carro, su primera capacidad en sentido. En 1964 hicieron su primer tren rápido. Y en 1968 hicieron su primer rascacielos. ¿Y México qué ha hecho en esos años? Nada. Y es lo que tenemos que empezar a hacer, y el gobierno tiene que empezar a poner el ejemplo. De tal manera que ese quedaría en el artículo 27 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. Igualmente, las compras que el gobierno pueda hacer es un detonador también del desarrollo que pueda tener este país. De tal manera que estamos proponiendo reformas al artículo 1 y 36 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley 13 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, en donde se pone que el gobierno, pues el Estado, se debe comprometer en adquirir al menos el 10% de sus compras tecnológicas con empresas nacionales que tengan patentes o medios de utilidad, sea en el registro, en proceso de registro o ya registradas. El gobierno tiene que confiar en la capacidad de los mexicanos en el desarrollo tecnológico, por lo tanto debe comprometerse y ir integrando poco a poco esa subida del presupuesto. Igualmente, en el artículo 29 estamos proponiendo que las grandes empresas privadas, porque el gobierno debe promover que las grandes empresas privadas también inviertan el punto 5 en ciencia y tecnología. Yo creo que es una parte importante. Siempre se ha hablado del divorcio de las universidades con las empresas, pero para que haya divorcio tuvo que haber habido un matrimonio antes, ¿estamos de acuerdo? Y nunca hemos estado casados. Entonces, por lo tanto, hay que empezarlos a acercar. Con esta iniciativa se empieza a acercar porque hay un compromiso que tenga que hacerse esa investigación con universidades y centros de investigación públicos del país, de tal manera que permita que empiecen a resolver estos grandes problemas de forma conjunta. No hay que olvidar que las 500 grandes empresas de este país, sus ventas son el 75% del Producto Interno Bruto, lo que significaría más de 3% del Producto Bruto, que subiría en puntos de inversión en ciencia y tecnología para llegar casi al 1 que queremos, punto 375. Igualmente, para facilitar ello, modificamos el artículo 29 y el artículo 202 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. El 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología, donde se duplican el monto de estímulos fiscales para las empresas, pasando de 1.500 a 3.000, y en proyecto por contribuyente de 50 a 100 millones, siempre y cuando sean con instituciones de educación superior y centros de inversión pública. Va a ser imposible en el corto plazo que el gobierno pueda dar el subsidio a las universidades suficiente. Pero si les damos espacios de trabajo y si esas universidades hacen bien su trabajo de educación, investigación y vinculación, tendrán recursos adicionales para poder crecer, y eso es lo que estamos buscando de esta forma. Generar 3,000 millones de pesos en proyectos con la industria, más la inversión de las empresas públicas que también se daría con universidades y centros de inversión públicos, lo que permitirá a las universidades el crecer en todos los sentidos y que participen en el desarrollo de este país. ¿Sí? No pueden estar las universidades en una burbuja, alejadas de los grandes problemas que hay en este país y alejados de las soluciones que nos pueden brindar en todos los sentidos. Esto sería lo que tenemos a bien el proponer al Senado, esperando que de aprobarse esto sea un cambio importante en el desarrollo del país, porque lo importante, quiero decirles, hay una gran capacidad científica y tecnológica en las universidades y centros de investigación, hay una gran capacidad de nuestra gente, y el problema no es la dependencia tecnológica, es la dependencia mental de nuestros gobernantes, que piensan que en este país no se pueden hacer las cosas y que es mejor comprarle a los chinos el tren rápido a México-Querétaro y no que aquí se haga. Muchas gracias a todos. Es cuando, señor presidente. Gracias a usted, senador. Senador Miguel Ángel Navarro. El senador Miguel Ángel Navarro se adhiere a su iniciativa. También la senadora Delfina Gómez, que también usted es una persona maravillosa. Ahorita la vi por el monitor, y también la quiero mucho. Y la senadora Guadalupe Covarrubias, Angélica García, Ana Lilia Rivera, Blanca Estela Piña, Margarita Valdés,
Gutiérrez Castorena, Rubén Rocha Moya, Soledad Luébano, Aníbal Ostoa, Miguel Ángel Mancera. También el senador Gama, Minerva Hernández, Osvaldo Fuentes, Alejandra Lagunes, Armando Guadiana. También se adhieren a la iniciativa. También Agüed Bardawil y también Julio Menchaca. Muchas gracias, recoja. También la senadora Mónica Fernández. Recoja la Secretaría de Asuntos Administrativos las adhesiones al dictamen. Vamos a dar los siguientes turnos a las iniciativas.